conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón. Quería un cielo para los... Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de Fundapap, que funciona en Capital. Como programa de desarrollo espiritual trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos por motivo de tiempo. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza y que las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Si se quieren comunicar con nosotros, el teléfono de Mantra es 4781-0669, para WhatsApp y mensajes de texto 54911-583-206-69 y por Skype Mantra FM. Existe en la zona sur un grupo de asistencia y recuperación de vínculos adictivos, GARBA, que es mixto y funciona los días martes de 19 a 21 horas en la Biblioteca Mariano Moreno en Belgrano y 25 de Mayo Bernal. Se reúnen en el aula del primer piso. Este grupo es coordinado por la licenciada Vilma Perry. Y existe un grupo de dependencias emocionales solo para mujeres que coordina la licenciada Patricia Faur los martes de 19 a 21 en Moldes 2153. En la ciudad de Córdoba existe otro grupo también mixto que funciona en la calle Casero 140, primer piso, Salón Jesús, Casa de Jesús, Manzana Jesuítica, los lunes de 19 a las 19:15 horas, que coordina la licenciada María Cristina Foscarini. Bueno. Hoy, aparte de saludarlo a Hernán y al equipo, tenemos como invitada especial a nuestra querida Virginia Gawel, que es psicóloga transpersonal, la directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires y además miembro fundador de la Asociación Transpersonal Iberoamericana y parte del directorio de la International Transpersonal Association, y aquí está con nosotros para disfrutar de este programa. Bienvenida. Un avisito que quiero hacer es que a partir de hoy tenemos un Facebook con el programa de radio que se llama Hemos Estado Allí. Así que los invitamos a que pongan me gusta. Maravilloso. Bueno, un gusto, me honra mucho y estoy muy alegre de estar aquí con ustedes, porque me gusta mucho hacer radio, pero más me gusta si estoy entre personas que han estado allí y desde allí hablan, porque eso se llama coherencia. Así que bueno, no siempre en los distintos ámbitos, tampoco en el nuestro, en la psicología, encontramos coherencia, así que encontrarla siempre es un motivo de felicidad y un estímulo para intentar practicarla, porque no es fácil. Me convoca este tema, me llama, y bueno, me gustaría enfocarlo desde cómo es la mirada transpersonal acerca de ese hemos estado aquí, aquí, la adicción a las personas, el aprender a tratarse bien, de un modo no superficial, porque no se trata de mirarse al espejo y decir me amo, me apruebo. Que hay muchos. Qué linda que sos, tan valiosa que Caramba, sos. Parece que no funciona tan fácilmente, pero que sí se puede, curiosamente. Se puede, pero es más profunda la cosa. ¿Sí? Y ese poder
requiere de una consistencia y una coherencia también en la búsqueda de uno, porque a veces uno picotea aquí, picotea allá, a veces quiere hacer como lo que se llama en psicología transpersonal la fuga hacia la luz, entonces nos vamos a los mantras y nos vamos a las velas de colores, pero no hemos trabajado los dolores. Exactamente. Y tampoco hemos hecho contacto con nuestras potencialidades. Sombra no hay luz. Exactamente, entonces... contarles un poquito que básicamente la psicología transpersonal nace en la década del 60 y que me gustaría hacer alusión a esto, que tiene que ver, para aquellos años estaban los Beatles, Vietnam, el pacifismo, el advenimiento hasta del vegetarianismo, la meditación. Y también hacia los años, hacia el 59, la China invade al Tíbet. Claro. Y todo esto que parece ajeno a nuestra charla, en verdad lo que fue produciendo es un éxodo de Oriente hacia Occidente. Seguro. Y también una llamada de atención de los occidentales hacia Oriente. Entonces, psiquiatras y psicólogos empezaron a investigar una psicología que no había sido tenida en cuenta hacia ese entonces. Y diría, no ha sido tenido en cuenta todavía. Ustedes son pioneras, o sea, pioneros en este tema. Yo sé que también lo soy, hace 30 años que hago esto, pero a veces cuando empiezo un curso y a veces cuando doy charlas en las universidades con chicos que se están por recibir, digo, por ejemplo, voy a tirar una palabra al aire, ternura, digo yo. A ver qué asocian con eso. Y bueno, bienestar, alegría, amor, compañía, ta. Entonces digo, bueno, ahora levanten la mano los que han escuchado alguna de estas palabras en alguna cátedra ahora que se están por recibir. Y se me quedan mirando con cara de niños que se enteran de que han sido adoptados y dicen ninguna. Entonces, ¿dónde es? En la Facultad de Ingeniería que vamos a hablar del bienestar, de ternura, de cariño, de algo que no sea la sublimación del instinto y la envidia del pene. Sí, o que se use afectos. Claro. Nada más que afectos. En los afectos se engloba todo. Acordar a Leo Buscaglia cuando abrió una cátedra del amor en Estados Unidos. Maravilloso. En la universidad, que era de locos, y fue en el 70. Realmente fue innovador y tuvo muchísimo público, pero la academia no lo incorporó. Maravillosamente terrible. Ahí terrible, como, sí. Terrible y bueno, los pacientes tienen que saber, los que estén escuchando y seguramente hacen terapia, tienen que saber que los psicólogos que buscamos una psicología sensible tenemos que al final hacer muchos posgrados para poder encontrar información sobre eso, porque no nos lo brindan en las universidades. En absoluto. Entonces, bueno, recién ahora algunas universidades van abriendo sus puertas para que se hable de el historial de salud de un paciente. Sabemos cuándo perdió a su madre, cuándo tuvo su divorcio, pero no sabemos si toca el violín, por ejemplo. Claro. O si los fines de semana ayuda en la Villa 31 en un taller de murga. Entonces, no sabemos de los recursos amorosos, afectivos, creativos del paciente. Y bueno, para los años 60, entonces, hubo algunos psicólogos y psiquiatras que empezaron, por un lado, a investigar a gente que le iba bien en su vida afectiva. La hay, créase o no. Parejas que funcionaban, gente que conservaba amistades de toda la vida, gente solidaria y gente feliz. Sí. Yo tengo un hermano y una madre que o están locos o realmente son felices porque declaran ser felices. Y yo me declaro una persona feliz. A mí me gusta mi vida. Ajá. Y yo sé que si me casa algún profesor de la facultad va a decir, sos una maníaca, claro. Estás negando. Y mi terapeuta les diría que no, les puedo dar el teléfono y que emita un certificado de salud mental. En verdad, vos sabés que nosotros sostenemos que hay una adicción al drama en nuestra ideología. Pero claro que sí. De la que hay que salir totalmente, a los ponchazos. Totalmente. ¿Sabés qué? Yo empecé muy jovencita, yo me recibí a los 23 años, tengo 53, y en esa de ahí a los 30, en que parecía ya una adulta, pero al principio me tenía que poner rodete y anteojos para parecer algo parecido a un adulto. Para aquellos años vino un paciente que nunca voy a olvidar. Yo había hecho como una lista de temores a los que los pacientes tenían que poner un puntaje. Temor a las tormentas, temor a ser asaltado, a perder un ser querido, y había un rubro para otros.
Y en esos otros, ese paciente que nunca voy a olvidar puso... Acércate más al... Sí, temor a confundir sufrimiento con virtud. Nunca voy a olvidar lo que ese paciente dijo, temor a confundir sufrimiento con virtud. Y hablamos largamente de eso, y la verdad es que hasta en lo que puede ser nuestra supuesta enseñanza espiritual hay una profunda confusión entre sufrimiento y virtud, dramatismo y virtud, sacrificio y virtud. Entonces no estamos preparados para tener una noción de qué es la felicidad y el bienestar consigo mismo. Y dentro de eso, en esa psicología, volviendo a la idea de que, bueno, hubieron quienes lideraron esa psicología humanista, sensible, en donde el terapeuta, hoy en día el modelo es un terapeuta al cual uno puede tratarlo de voz, abrazarlo, y nosotros como terapeutas podemos llorar con el paciente, tomar un tecito juntos o mate, conocer la casa del paciente, el paciente la nuestra y a nuestros perros. Y sin embargo que eso funcione. Y yo bueno, sé, pero vos sabés que Freud lo hacía. Pero totalmente, totalmente. Los demás fueron mucho más papistas que el Papa. Exactamente. Entonces, bueno, afortunadamente se fue desarrollando una psicología entonces que fue uniendo la espiritualidad, palabra que no se relaciona necesariamente con lo religioso y a veces hasta es antitética, es lo opuesto. Hay gente que se declara atea y son más espirituales que los otros que son religiosos, por supuesto. Claro que sí. Totalmente. Entonces, ver cómo hay una psicología que incluye el ejercicio de valores éticos en los afectos. Entonces, bueno, se fue desarrollando eso y mirando hacia Oriente también, y ahí se fueron acoplando las neurociencias, y bueno, empezó a suceder que, como ahora que viene Matthew Ricard, que es el viernes, que es un monje del budismo tibetano, pero es biólogo molecular occidental. Entonces Occidente, los científicos de Occidente empezaron a estudiar Oriente, pero también lo que es menos sabido es que Oriente empezó a estudiar Occidente. Claro. Y hay reuniones como las del Mind and Life Institute, donde los lamas se reúnen con científicos occidentales para corregir sus puntos de vista si es que hiciera falta, porque las ciencias demostraron algo opuesto al su postula, ¿no? Maravilloso. O interaccionar. Totalmente, para que no quede el dogma en dogma estéril, y también para que Occidente pueda anoticiarse de la riqueza que Oriente ha tenido. Cuando yo cuento también en las conferencias en las universidades que hay una psicología de 2.000 a 3.000 años a 5.000 años antes de Freud, se me quedan también mirando con ojos de desesperación como nadie me contó y estoy en quinto, ¿no? Entonces, bueno... es que no se habla de eso. No se habla de eso. Claro que no. Y un punto central en esto que estábamos hablando antes de entrar aquí a la radio, es que yo les contaba a las chicas que hay una expresión en psicología... Antes que eso... Dale, por favor. Cuando vos estabas hablando de que nadie usa la palabra ternura, por ejemplo, ningún profesor lo usó, yo decía que en la facultad no hemos estudiado qué es la autoestima. Sí. Figura como término, por eso antes sí que expliques. Sí, por favor. Figura como término que señala si hay poca o mucha autoestima. Ahora nadie sabe qué es. Sí. Por eso me parecía fantástico lo que vas a aclarar ahora, porque realmente es una frase que no dice mucho. Claro. Y nadie se ocupó en el plano institucional de formularlo dentro de la carrera, ¿no? Exactamente, gracias por traerlo, porque yo soy una enamorada de las palabras. A mí y soy una defensora de las palabras en vía de extinción, como honorabilidad, virtud, etcétera, y otras. Pero bueno, eso es otro tema. Sin embargo, en algún momento, mirando la palabra autoestima, me pregunté, ¿y yo cómo le digo a mis seres más queridos, mamá te estimo, querido, yo te estimo a vos, porque somos marido y mujer, ustedes que tienen 15 años de amistad, Mónica, Inés, nos estimamos. Claro, decir que Mónica estima a Inés después de 15 años y viceversa, es ridículo. Bastante. Si yo suelo citar a Lelutier como fuente académica, cuando dice te amo,
te Sí, estimo. en realidad te claro, estimo te estimo bastante. bastante, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, nos reímos porque la estima es la expresión más pobre del amor, Sí. más tibia. Uno estima a un vecino, qué sé yo, estima, no sé, a un cliente y hasta por ahí nomás, a veces lo aprecia más que estimarlo. Entonces, eso está indicando también la pobreza de cómo nosotros nos relacionamos con nosotros mismos. Tal cual. Exactamente. Entonces, yo pido abolición de la palabra autoestima, reconsideración de su valor iatrogénico, Claro. porque en verdad, si la iatrogenia es algo que pretendiendo curar enferma, la palabra autoestima no hace sino ponderarnos mal. Yo espero de mí, yo siempre digo, y hoy lo he dicho en una clase, y es verdad, me odié a mí misma y no fui correspondida. Ay, qué bueno está esto eso. es exactamente así. Yo también he estado allí, yo también he sufrido por un amor y otro amor mal habido, mal comprendido. Sí. He sufrido de adicción a personas y eso era porque yo me odiaba a mí misma. Obviamente. Pero, por suerte, algo muy dentro mío no me odiaba a mí. Vos sabés que una de las cosas que, claro, esto que dijiste que no fue correspondido me pareció preciosa como frase. Una de las cosas que decimos nosotros en el grupo es que la recuperación implica enamorarse de uno mismo. Totalmente. Pero no de forma narcisística, sino con el amor entrañable que uno puede tener al ser más querido. Totalmente, totalmente, y creo que necesitamos ir hablando de autoternura, por ejemplo, Claro. gestos de autoternura y de autoamor, la palabra sí. autoamor, tan simple como eso, y hay una expresión que trae la psicología budista, y como siempre, cuando una cultura trae una palabra cuyo concepto no está instalado en esa cultura a la cual va a instalar un nuevo concepto, hace falta para una palabra varias que puedan traducir. Es como cuando apareció el concepto de resiliencia y bueno, había que instalar ese concepto y hoy todos sabemos a qué refiere, pero Sí. al principio son un montón de palabras. Claro. Entonces la psicología budista nos trae un término que es Maitri. Y quiero decir el contexto. Cuando sucede este intercambio entre Oriente y Occidente con personas físicas como es el Dalai Lama en concurrencia con estos científicos del Mind and Life y que se dejan estudiar con todos los aparatos de las neurociencias de hoy, la tomografía computada por emisión de positrones y demás, y ver qué pasa cuando un sujeto ama, ora, imagina, medita. Una sorpresa que fue una curiosidad cultural fue ver con qué saña la persona occidental se trata a sí misma. Y sobre todo la buena persona, lo que llamaríamos la buena persona, ejerce una crueldad hacia sí mismo que no ejercería hacia ningún otro ser sintiente. Se denigra. Totalmente. Entonces eso fue una profunda sorpresa porque en el pensamiento budista hay una concepción clara de que cada uno de nosotros somos portadores de una porción del todo. Virginia, Vamos a dejar acá vamos a dejar Con todo acá, gusto. porque la tenemos explicación. un corte. Desde ya, retomamos. Acá dicen, qué genia esta mujer. Cosito. Debe ser mi mamá. No, Lilibel, no. Qué linda, gracias. ¿Necesitas la lapicera? Mantra FM. Energía de la nueva conciencia. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo Solo por hoy trataré de pasar el día sin esperar resolver el problema de toda mi vida en un momento. Bueno, ahora sí,
Ahora sí. Maitri. Maitri, que es una palabra tan linda también, porque cuando uno la pronuncia tiene que sonreír. ¿No? Maitri, Claro. sí. Obliga. Exactamente. Claro. Sí, obliga a sonreír. Sí, Te sí, hace exactamente. sonreír, Mi nombre claro. también, eso nos dimos cuenta con mi hermano. Él se llama Luis y yo Virginia, así que mi madre ha puesto 2 nombres felices. Maitri, cuando desde el budismo se observó esta dificultad de la persona en relación a sí misma, que no es en el budismo solamente, ¿no? En otras tradiciones también se observa esto, pero en el budismo muy en particular, se planteó esto que es una práctica, no solo un concepto. La práctica de Maitri se traduce como amistad incondicional consigo mismo. Qué bien. Exactamente, amistad incondicional consigo mismo. Y esto está muy lejos de ser un término fácil de asimilar ni de practicar, porque todos los que hemos transitado en la vida sabemos que decir mi mejor amigo, ustedes que son amigas desde hace tanto tiempo, uno tiene un mejor amigo y sabe que en confianza le va a plantear algo duro cuando haga falta, le va a poner un límite cuando haga falta, le va a llamar la atención cuando haga falta y le va a dar mimos y le va a dar contención. También. Entonces, poder ser así uno consigo mismo y no obsecuente ni condescendiente consigo Claro. mismo. Que es otra cosa. Que es otra cosa. Entonces, la amistad incondicional consigo mismo implica una práctica tal que como fundamento filosófico y espiritual, solo que esa palabra a mí me produce un poco de urticaria, de tan revolcada que está. ¿Cuál? Entonces, espiritual. Ah, sí. Transpersonal, trascendente. El fundamento de Maitri es, yo lo suelo decir en las clases, podríamos decir que cada uno de nosotros está embarazado de sí mismo. Ujú. Estamos preñados de una porción del todo. Tal cual. Y una mujer que está embarazada, un hombre que tiene a su mujer embarazada, ambos van a cuidar esa panza. Ambos no van a permitir que nadie ofenda, ni con humo de cigarrillo, ni con un gesto amargo, ni con hostilidad. Se va a cuidar ese ser. Entonces, si uno se hace cargo de que dentro de sí hay una porción de algo que es sagrado, no voy a permitir que me avasallen, no voy a permitir que me humillen, que me maltraten. Y exactamente, entonces ningún Ni gesto. voy a permitir que yo maltrate ni avasalle. Absolutamente, Por supuesto, claro, es es un ida totalmente y vuelta. recíproco. Y en ese sentido, me gustaría, yo a veces digo, bueno, quiero denunciar una peste, así como peor que el ébola, que es la peste que se ha difundido. A veces hay ideas que son pestíferas, perdonen el término quizás un poco enfático, ¿no? Pero es muy claro. sí, la idea pestífera es la del amor incondicional. Bueno. Entonces, sí. bueno, te amo y te amo hasta, hay que amar hasta que duela. Discúlpeme, Madre Teresa, pero yo no quiero ser santa, yo quiero ser una persona sana. Así Y es. donde empieza a doler, empiezo a dudar. Y la verdad es que el amor sano, ustedes lo saben mejor que yo seguro, es con reciprocidad. Así es. Exactamente. Yo siempre digo esto en Sí. los grupos, que yo amo incondicionalmente el ser del otro, Totalmente. pero a su personalidad le pongo límite. Totalmente, exactamente es Exactamente. así, y el límite puede ser el límite total, nunca Sí. más en esta vida, en Contacto ningún lugar. cero. Contacto cero. Tal cual. Ir midiendo lo que llamamos la proxémica, ¿no? Pero que es a la distancia justa. Es un Ujú. concepto muy interesante. El concepto de proxémica nació... No sé qué es. ¿Sabes qué? Yo tampoco sabía hasta hace, no sé, 2-3 años Yo atrás. anoto proxémica. Proxémica. El término proxémica nació de la investigación de cómo se peleaban los que habitaban los submarinos. Ajá. Porque tenían que habitar durante meses un lugar envasado. Ay. ¿Y cuál era la distancia justa para que no se mataran entre sí? ¿Qué te Entonces, parece? claro, distancia es distancia física y distancia temporal. Cada cuánto vernos y cuánto espacio podemos compartir. Porque podemos ser muy amigas si vivimos cada una en una casa, pero a lo mejor en la misma casa o si claro, nos vemos todo claro. el día, no. Acá Exactamente. dicen,
tipo Gran Hermano. Más o menos, Salvando sí. las No distancias. tengo el gusto de verlo, pero Yo cuando... tampoco, pero no me lo supone quiero que imaginar. 15 metidos adentro de una... ¡Por Dios! Totalmente, ¿no? Y en verdad, los maestros de proxémica, como en casi todas las cosas, yo cuando menciono a mis maestros son mis gatos, que los he tenido toda la vida, y mis perros. Si hay alguien que puede dar clase de proxémica es la distancia justa. Claro. Distancia Entonces, óptima. la distancia óptima es, por ejemplo, la distancia social cuando uno está en una fiesta, en donde uno no se conoce con el otro, la distancia apropiada es la de un brazo. Ujú. Cuando alguien se nos pega muy cerca, Oh. es incómodo. Pero por supuesto. Y también es feo, por ejemplo, cuando un terapeuta se pone a 3 brazos de distancia y yo le tengo que contar mi intimidad a un señor que está allá Tan lejos. lejos. Entonces, hay una proxémica de la amistad, hay una proxémica del amor íntimo, hay una proxémica del enojo. Y alguien que sabe la proxémica de la dignidad es el gato. Sí. El gato nos Por dice, supuesto. aún al ser más amado, que viene a ser uno, por supuesto, el gato nos dice, mira, no estoy de humor, nos mueve la cola, baja las orejas, y si uno no entendió que baja la cola, que mueve la cola, que baja las orejas, que torció los bigotes, paso siguiente hace que todos lo sabemos, Uf, y después tira el tarascón o el uñazo. Nosotros necesitamos, a falta de cola y de orejas móviles, algo que se llama la palabra, Claro. inclusive la ausencia de. No te contesto el mensaje. Y saber que ciertas personas, si están muy cerca, nos van a dañar o vamos a terminar dañándolas. Obvio. Entonces, esa proxémica nos indica también frecuencia. Thoreau, que es un poeta del Sí. 1800, ¿no? Él decía, y que se lo toma como papá de la psicología transpersonal desde el lado poético, él decía de un modo muy enfático que nos vemos todo el tiempo, nos cruzamos en las calles, en las habitaciones, en las casas, para convidarnos esa cosa rancia que somos. Y llega un momento en que Sí. si estamos codependientemente, todos juntitos, como Woody Allen en la película en que están todos ataditos en cadena y hasta el baño van juntos, lo único que tenemos para darnos es algo rancio. Obvio. Claro. Y hay un punto en donde la práctica de Maitri se vuelve imposible porque no está esa distancia desde donde podemos admirarnos. Así es. Entonces, volviendo a Maitri y esa amistad consigo mismo, va a implicar también la frecuencia justa, la distancia justa y la capacidad Real. adquirida por mí en la adultez de enojarse, y esto es indignarse, que es yo no soy digna de este trato y no lo voy a permitir. Así es. Sí, yo pensaba, vos que contabas de los gatos, A ver. y yo tengo un gato que lo agarro y entonces él me pone las 2 patas ahí, me pone un límite. Clarísimo. Y esto no lo hacemos nosotros con la gente. Eso exactamente. Él pone un límite así y te hace fuerza, ¿eh? Dice, no me Exactamente. agarres ni se te No. ocurra ocuparme el espacio. Exactamente. Y nosotros no lo hacemos, viene alguien, nos habla y nos habla y nos habla y tomás un taxi y el taxista te habla y te Sí. y no le podemos decir basta. Sí, exactamente, y qué importante que es aprender eso. Es todo un Es desarmar cosas que es culturales. Que es cultural, que son creencias. Exactamente. Que pensamos que es educación, Sí. que somos educados porque Sí. aguantamos ese tipo de Bueno, cosas. Yo decía en los grupos que a nosotros nos han enseñado a que había que respetar a las personas mayores. Sí. Entonces, sonreírle al Señor, saludarlo al Señor, no importa si el Señor te acaba de toquetear. Por ejemplo. Esto no nos lo decían. Exactamente. Cosa que nosotros a nuestros hijos ya los advertimos al Sí, respecto. sí. Y creo que no te desvíes de lo transpersonal, porque como yo acá hablo de codependencia, viene muy bien que vos designes qué es lo transpersonal, que es mi forma de trabajar Por terapéuticamente. Así Yo que quería comentar por favor. algo cortito. A ver. Con respecto a los animalitos y al alejarse o estar cerca de los puercoespines, que están cerca para darse calor, pero no tanto para no pinchar. Exactamente. Exactamente. Es Así un que, buen puercoespín es un ejemplo muy buen de- ejemplo. en Eso verdad, estaba sí. proxémica. Exactamente, y hay veces
¿sabes en qué? Yo invito en los talleres que suelo dar cuando hablamos de los afectos, ponerse uno en el núcleo de un papel e ir viendo dónde está cada persona de nuestra vida y después hacer otro mapa de dónde sería bueno que esté. Claro. Y hay personas que ni siquiera estaría bueno que esté en ese mapa. Entonces, hoy escuchaba, mientras venía para Buenos Aires, una poeta, Edna Pozzi, en voz de Norma Leandro. Entonces decía que tenemos una sala de estar y que deberíamos tener una sala de ausentarnos. También, claro. Entonces, claro. Y Thich Nhat Hanh, que es un monje vietnamita, él dice que en una casa debiéramos tener, como tenemos sala de comer, el comedor, la sala de juego, la sala de estar, una sala de silenciarnos y aquietarnos, o aunque más no sea un rinconcito de la casa, para, al entrar en una proxémica de intimidad, al ingresar a nuestra casa si convivimos con otros, poder, por ejemplo, cuidarnos a nosotros mismos y cuidarlo al otro de nuestra saturación sensorial. Exacto. Entrar, sacarnos la ciudad de encima y después darnos algo que no sea eso rancio. Entonces, lo transpersonal, primero, pondera los aspectos saludables del individuo, pondera su capacidad y su búsqueda del bienestar y de una felicidad profunda, sabiendo que la real identidad, ese Maitri, es el sí mismo. El estar a gusto consigo mismo no es el ego, por eso bien señalaste, no es el narcisismo. Es estar a gusto con la propia esencia. Y si me remonto al mi querido poeta preferido Rumi, al 1200 allá a Persia, él decía algo que yo siempre me lo repito: ¿te visitas a ti mismo con regularidad? Decía él, ¿no? Sí. Y el ti mismo, te visitas a ti mismo, es ese sí mismo de Jung, esa porción del todo, que decía el viejo Jung, atrevido, decía, es Dios en nosotros. La chispa divina. La chispa divina. Exactamente. Acá dice Lilibel, me encanta Virginia, qué dulcemente tira Exocets. ¡Qué linda! Muy Está grande. buenísimo. Porque pones los límites diciéndolo de un modo muy lindo. Así que Muchas perfecto. gracias, muchas gracias. Sí, algunos le llaman el gahuelazo, esos exotes. El gahuelazo. Que no te ligues un gahuelazo. Y en verdad es cierto que ha sido un aprendizaje importante para mí el ir descubriendo que la indignación, que es decir, yo no me considero digno de este trato, que hay un punto en ese aprendizaje del autocariño, de la autoapreciación, autovaloración, más allá de la autoestima, que es la mayoría de los que podemos considerarnos buenas personas. Cuando defendemos a alguien que amamos, somos capaces de con uñas y dientes, ¿no? De pararnos y decir, ni se te ocurra tocarlo. Y esa misma firmeza requerimos respecto de nosotros. Vos sabés que yo te contaba hoy que hace muchos años tuve una experiencia espiritual. Yo psicoanalista freudiana, pasé a conocer todo lo transpersonal. Y una de las cosas que escribí al poquito tiempo de la experiencia se llamaba Mi furia de amor. Wow. Y tenía que ver con amarme con fiereza frente a una situación destructiva del medio externo y del medio interno. Totalmente. Lo aprendido. Totalmente. Que me destruía. Totalmente, y en esta unión de animalismo con psicología, yo alguna vez he tenido alguna paciente en situación de, porque en este caso han sido mujeres, de codependencia, de dependencia afectiva, de automaltrato profundo, que en general hasta implica, por supuesto, al cuerpo. Sí. Y mi propuesta fue, más de una vez, ¿qué tal si adoptas un perro? ¿No? Y entonces hay un punto en donde adopta un perro y fíjate cómo es tratar a un perro. Y no hagas con vos nada que no le hagas al perro, sabiendo que esa persona iba a ser amable con el perro. Si yo me estoy haciendo a mí
yo que amo los animales, me hago a mí algo que no le haría a mi perro, es porque estoy tratándome mal. Claro. O sea, Totalmente. si yo no me dejo descansar, si yo me exijo estar despierta hasta no sé qué hora trabajando, si yo como cualquier cosa que no hago con mi perro, No. entonces si yo, ¿qué hago? ¿Le hago una lipoaspiración a mi perro? Le haces una cirugía de la nariz. Exactamente, y de hecho hay quienes lo hacen y les cortan las orejas, Y le les cortan la el rabo, cola, y sí. es que hay algo que no funciona bien en esa cabeza, ¿no? Sí. Entonces, uno trata a su cuerpo. Esto que acabas de decir le debe pegar a mucha gente que considera que tener un animal de raza Sí. implica hacerle ciertas cirugías para Totalmente. mantener el pedigre. Totalmente. O sea que Sí. realmente es... Porque no es para Mon- tener un animal de compañía, es un objeto narcisista que paseas por la Sí, calle. Exactamente. ¿No es cierto? Es así, es Y bueno. así, y en ese sentido también declara el animal de raza en los estudios de psicología animalista. Tenemos Sí, suele declarar una pobreza en la apreciación de sí mismo. Claro. Claro. Como yo no valgo nada, tengo un boxer, Bueno. es puro, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, O un bu- auto un de bulldog alta francés, gama. que ahora son, sí, Exactamente. preciosos. Así un que- auto de alta gama. Sí, exacto, un auto de alta gama que cuando uno lo invitan en Facebook y lo único que muestran como perfil es un auto de alta gama, yo digo, me parece que tenés que buscar amistad en otro lugar, no nos vamos a entender. Bueno, vamos Bueno, a un vamos corte. a un corte, Virginia. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me Solo por hoy seré feliz. Esa verdad que dijo Abraham Lincoln, casi todo el mundo es tan feliz como se lo propone, hoy lo pondré en práctica. Bueno, Bueno, continuamos. con este tema tan interesante. Estábamos charlando sobre Abraham Maslow, que fue uno de los pioneros en esta Fundadores. psicología, fundador. Él acuña el término transpersonal, Sí. que bueno, en síntesis lo transpersonal es un modo de vivir, porque si es considerar la vida que uno lleva en sí como algo sagrado, se vuelve sagrado el amor, la amistad, la muerte. Yo Se también trabajo- sacraliza la vida. Se Y resacraliza la la muerte. vida, exactamente. Yo también trabajo con el tema de los derechos por el buen morir, los derechos por los Sí, animales. Hugo Paso. Exactamente, y bueno, cada vez más está propiciándose que la psicología se haga cargo de que eso no es una sublimación del instinto, sino una función básica del corazón humano. Y Maslow decía que un terapeuta, además de hacer pedagogía con el paciente, porque va a ir acompañándolo a enseñarle a vivir consigo mismo, a hacer una buena convivencia consigo, también a tener la fortaleza suficiente para ser impopular. Y para poder decir no. Exactamente, porque si somos nosotros, vamos a ser singulares y Así no es. vamos a responder a la expectativa Que otro de tenga. Exactamente. Entonces, ser impopular es ser fiel a eso de adentro. Y en verdad, casi siempre a la mitad de la vida nos encontramos con que no veníamos siendo fieles a nosotros mismos, No. porque uno va en modo supervivencia, así como los celulares tienen modo avión, uno va en modo supervivencia Sí, claro. hasta la mitad de la vida, y como decía Jung, allí se juega la posibilidad de que o seguimos piloteando la nave desde el ego, con tremendas desgracias, o podemos ir dejando con una gran crisis de por medio donde se resquebraja el sistema conocido, que el sí mismo, nuestra profundidad, tome el timón. Quedarse a Que expensas... también él dice que para que eso suceda, que sería el proceso de individuación, uno tiene que tener el coraje de sentirse solo frente al entorno conocido. Totalmente, exactamente así. Y cuando decís esto me recuerdo el mito de Narciso, ¿no? Tan importante en esto que estamos diciendo. El quedarse mirándose en el ego, Jung lo consideraba un fracaso en el proceso Claro, de convertirse en exactamente. uno mismo. Claro. Pero también recuerdo que Narciso se queda mirándose en el río, en el lago, enamorado de sí mismo, y había ninfas y mancebos enamorados de él, porque tanto varones como mujeres se enamoraron de él, pero había una que era la principal enamorada,
que era una ninfa que no podía sino suspirar y suspirar y suspirar, y la pobre quedó condenada por los dioses a solamente no tener cuerpo y vagar por las montañas, y era Eco. Entonces la pobre Eco quedó sin cuerpo y solamente repitiendo las voces de otros. Y hay un punto en donde nosotros tenemos que darnos cuenta de si estamos repitiendo las voces de otros y viviendo un amor en donde lo único que estamos proyectando inclusive es el sí mismo en otro que en realidad ni siquiera merece sostener ese arquetipo. Exactamente. Bueno, Mónica tiene un dicho que es muy simpático. A ver. Sí, lo del perchero. Sí. Sí, yo tenía un terapeuta que era así muy piola y que decía que uno transformaba a la persona que es un perchero en un arbolito de Navidad. Ah, maravilloso. O sea, le ponía lucecitas, bolitas y todo. Y resulta que después no era más que un perchero. Totalmente, sí, exactamente. Y uno lo adornó, uno lo hizo, ¿no? Yo suelo contar, ahora menopáusica, que hace muchos años tenía una terapeuta lacaniana que una vez me dijo algo que me sirvió. Inolvidable día. Claro, de 15 años me dijo algo que me sirvió. Sí, no duré tanto, no para nada. En aquel momento yo planteé que había observado que cada vez que yo menstruaba me ponía de un humor tal que le empezaba a ver defectos, todos los defectos al que era mi pareja en ese momento. Y ella me dijo algo asertivo: qué lástima que menstrua solo una vez al mes. ¡Ah! De lo cual yo inferí que estaba en graves problemas, ¿no? ¡Qué bien! Sí, fue una buena intervención. Buen señalamiento. Y bueno, sí, por supuesto, he convertido en arbolitos de Navidad muchos percheros. Uf. Y también comprendí que hay 4 palabras que de pronto nos salvan y que tienen que ver con esa impopularidad gloriosa que uno logra cuando dice esas 4 palabras son muy difíciles. Sobre mí decido yo. Son palabras fundantes, son como un mantra. Yo me lo he tenido, ya no lo necesito la mayoría de las veces, ¿no? Pero lo he tenido puesto en la heladera, en el protector de pantalla, en el ringtone. Entonces, sobre mí decido yo. Y allí hay veces en que uno va perdiendo, tratando de encontrar ese equilibrio de Maitri, en ser amable consigo mismo. Vamos a poner límites equivocados, en el momento equivocado, con la persona equivocada, pero no hay manera de hacerlo acertado. Claro, ninguna cosa. Vos sabés que yo uso una expresión también que la aprendí para defenderme, que es de ninguna manera. Sí. No transo con aquello que me daña de ninguna manera, así sea el Papa el que me lo propone. Precioso, Sí, precioso. Es un mantra. Y otra ¿sí? frase también es que nadie me daña sin mi consentimiento. Es así, Exactamente. es así. Yo tengo pegado en este momento, en mi protector, al lado de mi pantalla de la computadora, lo siento, pero es tu vida. Claro. Caramba, ¿no? Y son distintos modos y el mantra mayor, si quieren los Copiar. oyentes escuchar, yo suelo decir que cuando hablamos de este tema y de las expectativas de los demás y del ser impopular y del cumplir el propio destino, porque la idea es que cada uno encarna una porción del todo que vino a vivir la experiencia humana, como lo plantea Jung y todas las tradiciones, ¿no? Y lo transpersonal lo toma como línea central. Yo soy la única vez en que la vida hace este experimento de ser Virginia Gowell. Claro, y como decía Borges, provisoriamente, o sea, para esta vez soy Virginia Gowell. Entonces, para después. claro, voy a buscar ser la mejor Virginia Gowell que pueda. Y cuando uno toma esa determinación e ir viendo cuál es su propio camino y empieza a mirar que hay muchas voces que no van a estar de acuerdo Por con supuesto, eso, exactamente. el mantra sagrado me nefrega. Buenísimo. Ese mantra para mí es claro, y el mudra, porque en el mudra es un gesto Sí. que convoca una virtud, es encogerse de hombros y se hace así, me nefrega. Buenísimo. Y sé que no es fácil, porque sí. para los que conozcan de astrología, yo tengo la luna en Libra, entonces todo eso de ser complaciente. Para que vos no haya es re conflicto. difícil. Claro que es Yo re tengo luna en difícil. Leo, es más fácil. Claro, Yo entonces también es más fácil. Claro, entonces cada uno tenemos nuestras mecanicidades que las
astrología. Acá alguien revela. pregunta, Luna pregunta, ¿qué es nefrega? No me importa. No me importa. En italiano. En italiano, En italiano. exactamente. En italiano es menefrega. Exactamente, menefrega. Entonces cuando uno pone cara de sagrado y que va a recibir la palabra sánscrita, aparece menefrega, que de algún buenísimo. abuelo aparece, ¿no? Claro, Y tal la verdad cual. es que también esto, durante todo el programa nos hemos reído mucho. Mucho, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿no? Al Dios de afuera, al Dios de adentro y al Y Dios a de todo. todos. Y creo que es coherente con el desdramatizar. propuesta, sí. Con desdramatizar. Creo que todos nosotros nos reímos con nuestros pacientes. Estamos haciendo Yo hoy eso. no hago práctica Y reímos clínica. con nosotros mismos. Pero sí, yo... Pero yo me río mucho. Absolutamente. Con mis pacientes. Digo bestialidades a este estilo. Maravilloso, más de una vez, pero o sea, sí, y a mí me pasa hoy que lo que hago es práctica, no hago práctica clínica, pero sí doy docente, clase, claro, hago claro. docencia y hago Fantástico. docencia online, que es más difícil conectar con la emoción aparentemente, pero todos terminamos riéndonos y a veces llorando, porque de pronto trabajamos con el sueño de una persona Por supuesto. que está tratando de esto, parirse nuevamente. Vos sabés que uno de mis mentores es Durkheim. Uf, Y él decía que el terapeuta tiene que acompañar a su analizado al encuentro de su propio misterio. Con lo cual, el terapeuta tiene que jugar su vida en el encuentro con el otro, y no para pasarle un chusmaje, pero para dar fe y dar cuenta de que él también atravesó Maravilloso. esa prueba. No, porque en el contexto académico los terapeutas tienen que ser absolutamente ¿cómo se dice? Asépticos. Asépticos. Y Esa es no la palabra. implicarse en lo más mínimo, No. cuando en realidad es una actitud profundamente artificial, porque aún el psicoanalista más ortodoxo está implicado Seguro en que ese sí. vínculo. O sea Seguro que sí. Y no la lo ver- puede mostrar cuando por ser fiel a un modelo. Exactamente, cuando en los programas de formación llegamos a este tema de cómo es la relación paciente-terapeuta, yo veo que quienes tienen una tendencia sensible a relacionarse con el paciente experimentan tal alivio, pero ¿no? claro. Hace poquito una alumna Total. colombiana me decía, ay, qué alivio que me da, porque yo a mis pacientes, que suelen ser colombianos acá en Argentina, yo los recibo con una fruta de mi país, con un tecito de mi país, y siempre me pareció que estaba haciendo algo contra las reglas que aprendí. Claro. Sí, yo toda Entonces, la vida bueno. recibo a mis pacientes y les pregunto qué quieren tomar. Maravilloso. Hace como 15 o 20 Yo años también, que hago ¿eh? eso. Yo también O hago sea lo mismo, que, sí. claro, unas grandes Sí, que uno transgresoras quiere somos, agua, ¿eh? otro quiere té. Total, Pero qué bonito y poder atender inclusive, no sé, con el gato en el consultorio. Yo atiendo con pero los gatos. claro que sí. No, yo y, no. y Yo saber, no. saber quién es nuestro terapeuta. Es más, yo digo que el paciente tiene el imperioso derecho, hoy en día, en que hay terapeutas que se reciben en 8 meses, he visto Sí. en la oferta laboral de este año, terapeuta transpersonal acelerado. En 8 Claro, meses, sí. nosotras que hemos cursado al divino Ay, botón no. 5 años de universidad, De universidad. en 8 meses hubiéramos podido recibir Más Bueno, especialidades. Pero está lleno. Pero está Mirá, lleno. Hay gente que tiene Transpersonal muchos acelerado. libros publicados, como 15, que es especialista en todas las especialidades nuevas, alternativas. Exactamente. Y de verdad hablan con una solvencia sobre lo que el otro tiene que hacer, Sí, que es la Es terrible. antítesis del modelo por transpersonal. supuesto que sí. Porque porque- no habla desde la vivencia. Claro, Sí. uno está puesto en juego desde sus entrañas. Exactamente, dentro de lo que, una cosa que para mí ha sido como lo central de ir compartiendo, ha sido el modelo del inconsciente de la psicología transpersonal y cómo el terapeuta trabaja buscando ingresar a la sabiduría del inconsciente del otro Así desde es. la inteligencia de su propio inconsciente. Así Entonces, la interpretación no tiene demasiada importancia y tampoco el supuesto saber. Más bien. O sea que es ir viendo qué será, miremos juntos qué es Claro. lo que hay en tu misterio, ¿no? Como Y decía el Durkheim. respeto que uno empieza a sentir por aquello que sale de tu boca Sí, en conexión con el paciente o con
quien estés, Profundamente. o con los alumnos. Profundamente. Creer en eso que sale y dejarlo salir, Sí. porque de algún lado sagrado está siendo expresado. Sí, Y verdaderamente eso transforma. por supuesto que sí, y desde ya que como decía Sarmiento, la universidad no le corta las orejas a los burros, ¿no? O sea que bueno, no hay ninguna garantía. Sí, hay un dicho que dice: lo que natura non da, Salamanca non presta. Pero la Eso verdad sí. es que si a mí me duele la muela, voy a buscar igual un dentista que haya ido a la universidad y no haya hecho el curso de 8 meses acelerado, ¿no? obvio. Muela Entonces, 2 en 6 claro, meses. exactamente. Entonces, Pero lo mismo pasa para la espiritualidad. Consigan Sí. la iluminación en un seminario de 4 sí, días. sí, Sí. exactamente. Son cosas locas, absolutamente. Te regalan una bombita, ¿viste? Vas y te- Sí, tal cual, y también dentro de lo transpersonal, aún en lo académico, con lo cual disiento plenamente, disiento con el uso de sustancias psicotrópicas y que la Sí. ayahuasca y Bro. que el esto y que Sí. Más sí. nada. Es Mi cerebro es mío, yo digo, mi cerebro es mío. Es Ahí encubrir una no entra adicción nadie. eso. Déjame de Aparte, bromar. la diferencia que hay entre una experiencia psicotrópica y una Sí. experiencia espiritual genuina es abismal. Abismal. Tocarás el borde, pero no estás experimentando lo que eso realmente trae a tu vida. Sí, y en principio en este modelo de Yo- que el inconsciente tiene su propia inteligencia, Seguro. parte de la inteligencia del inconsciente, que hasta puede disponer cuándo nos vamos a morir. Pero claro. Una persona puede esperar a que llegue un hijo de viaje y recién ahí se muere. ¿Y quién logró eso? El inconsciente pudo sostener con vida un cuerpo. Mira, yo te contaba de que mi hija mayor murió hace 7 años y ella tenía una vida intensa interior, y en los últimos 2 años dijo muchas veces: yo estoy viviendo mucho más del espíritu que del cuerpo. Claro. Y estiró todo lo que pudo el momento del desenlace, porque quería llegar a acompañar a su hija a recibirse del secundario. Y murió 3 meses antes. Y me acuerdo que me miró a los ojos y me dijo: mamá, no creo que pueda llegar. Ujú. Y yo la miré y le dije: hacé lo que vos tenés que hacer, porque lo que has hecho ha sido demasiado. Claro. Y nos abrazamos. Yo te cuento esto medio por encima para no entrar en el clima Comprendo. ese. Pero realmente ella demoró su partida un montón de tiempo, Sí. 2 años por lo menos. Sí, y esto que vos decís, Ujú, sabés que es hay así. estudios desde la concepción de este inconsciente extrañamente sabio. Y si es una porción del todo de su núcleo, ¿cómo no va a tener una inteligencia propia, no? Que hace ver que la persona no solo tiene sueños, signos, síntomas, sincronicidades. Con el inconsciente, en realidad la práctica de Maitri, esa amistad incondicional consigo mismo, es brindarse a sí mismo una buena vida Y e una inclusive buena muerte. una buena muerte. Vamos a Exactamente, cortar. con todo gusto. O sea, vos trabajás con gente que iba a morir, yo soy especial. A ella. Muy bien, sigamos. Aclara eso. Sí, Virginia. con gusto. Había una idea que estaba formulando y después me fui para otro lado, que es respecto cuando decía mi cerebro es mío, y mi cerebro es mío significa eventualmente allí lo único que podría entrar es cuando hace falta, y lo mismo con un paciente, cuando es necesaria una medicación psiquiátrica. Sí, por Yo supuesto. soy vegana, soy naturista, soy higienista, o sea, hago terapia colónica como paciente, tengo una dieta limpia, pero creo que hay veces en que hace falta medicación psiquiátrica y las Seguro, veces Por supuesto. es lo único que cuando está bien indicado puede entrar a un cerebro, pero ninguna otra cosa. Y por un tiempo. Y por un no tiempo, eternamente. y con la supervisión apropiada y con terapia, porque ninguna Sí. medicación hace nada si no hay Pero una claro. terapia. Seguro. Pero cualquier otra sustancia, desde marihuana en adelante, ni ayahuasca, ni hongos de nada, ni LSD. ¿Por qué? Y ahí es donde me faltó Ni el ser éxtasis, específico. que es muy común. Ni el éxtasis. Primero, todos los que trabajamos en terapia hemos visto que
la persona abre la caja de Pandora y después no sabe dónde meter todo eso. Como que decía salió. Freud. Y sí, entonces hablábamos de la inteligencia del inconsciente, que es aquello, yo doy una formación de 1 año y medio para trabajar con, y es de posgrado, o sea, esto que hablábamos, ¿no? De los posgrados, para trabajar con esa inteligencia del inconsciente, y es algo que se aprende paso a paso, y algo central es que esa inteligencia también nos cuida de cuándo estamos preparados para saber ciertas cosas de nuestra propia vida. Exactamente. Que emerjan ciertas emociones, que comprendamos ciertas cosas. Entonces, cuando uno consume una sustancia, sí pueden emerger experiencias, emociones, Sí, pero recuerdos. adormece la evolución. Adormece la capacidad que tiene el inconsciente de administrar, ¿estás lista o no para saber esto Claro, ahora? De claro. modo que... O sea, que incide en el uso de la autonomía. Exactamente, y lo mismo diría para las personas que, con título o sin título, invitan a talleres extremadamente movilizadores. Claro. Entonces, yo aprendí de uno de los pocos profesores que pueda recordar con cariño en la universidad, que decía: nunca hay que movilizar más de lo que uno pueda Por contener. Por supuesto. Entonces, Por supuesto. cuidado de dónde se hacen Eso decía talleres. Freud decía, cuando Sí. abrimos, convocamos a los espíritus del Averno, tenemos que tener la fortaleza de quedarnos allí para recibirlos. Claro, no, Si no es así nomás. no lo hagas. No es así nomás, y ninguna de estas cosas de talleres, ni de experiencias de ningún tipo, ni la meditación siquiera, Respiración, sí, ni la holotrópica. meditación siquiera reemplaza a la terapia. No. Yo diría, todos, algún día va a haber una legislación que indique que todos tenemos que tener un terapeuta y un masajista. Claro, sí, sí. Qué sí, sí. bueno. Qué bueno. Tal Tendría cual. que ser ley un terapeuta y un masajista, y no lo digo como persona que tiene la vida económica resuelta, sino vengo de la pobreza. Mi familia es de clase obrera, afortunadamente conozco lo que es el esfuerzo, y justamente por eso sé que el cuerpo se resiente y precisa todos los días que nos lo vuelvan a poner a donde debiera haber estado, y que la posibilidad de trabajar sobre nuestras emociones no debe estar vedada a nadie. A nadie. Y yo tengo el placer de poder trabajar todavía con temas familiares, con mi familia de origen, porque la tengo, no a mi papá ya, pero el poder revisar patrones familiares para no repetirlos. Entonces, ninguna experiencia espiritual reemplaza a trabajar con lo básico. Claro. Pero sí, trabajar con lo básico nos hace ir dando cuenta de que esa identidad que se adhiere a las demás personas, que entra en disfuncionalidades emocionales, que todo se puede superar si se lo trabaja, y que estamos llamados a convertirnos en seres libres. Así es. La Pero lo famosa más libertad espiritual de la que se habla. Lo más importante es de dónde partiste vos en la exposición de hoy. Que las personas sepan que tienen derecho de amarse a sí mismas frente a cualquier obstáculo externo. Totalmente. Es nuestro derecho inalienable, Sí. el derecho inclusive a poder aprender estas cosas para administrar nuestra vida. Nuestra vida es nuestro tiempo, nuestra salud, nuestro afecto. Y administrar significa que hay veces en que es como el dinero, que uno lo puede contar porque son billetes, ¿no? Entonces, ¿cuánta vida estamos poniendo en un vínculo que nos está resultando una mala inversión Por de supuesto. tiempo, de salud, de afecto? Entonces, cuando uno retira eso y se vuelve hacia sí mismo, empieza a observar que uno está poniendo donde no merecía. Así Exactamente. Es, así es. Y el hecho de poder ponderarse a sí mismo desde la autoternura, igual que uno lo haría con cualquier otro amigo, si uno es desde Maitri un buen amigo de sí mismo, empieza a ver. Yo recuerdo siempre una frase de Erich Fromm, que él decía, y fue uno de los primeros en tomar el Zen, ¿no? Hay un libro de él de psicoanálisis El Zen y inconsciente, el psicoanálisis y el Zen, ¿no? En donde él decía que toda enfermedad consiste en elegir lo que no es bueno para nosotros. Claro, exactamente. Y eso va desde la comida, a en qué invertimos el tiempo, a Todo. los afectos, todo, Exactamente. absolutamente todo. Entonces, si yo hago una práctica de autocuidado,
a ver, ¿cómo vivo mi hora, mi día, mi año, mi semana, mi tiempo, mi cuerpo, mis afectos? ¿Y a qué empezar a decirle que no? Y bueno, ahí empieza el sistema sano a decirnos a qué estábamos diciéndole que sí, que nos intoxicaba, igual que en la salud del cuerpo. Vamos a ir cerrando. Con gusto. Y queremos agradecerte de corazón porque hemos resonado desde lo más profundo con todo lo que vos estuviste hablando, Sí. que nos ha dado alegría. Para que mí creo también. que es lo que todos buscamos. Profundamente para mí el haber estado aquí y para el que quizás ahí en los tiempos y yo no fui clara en relación a qué es lo transpersonal y demás. Sí, fuiste clarísima. Sí, fuiste clarísima, Bueno, en todo Virginia. fuiste En el espacio del Centro Transpersonal de Buenos Aires, ahí hay un sectorcito que dice material gratuito. Bueno, ahí va a estar subido este audio, hay textos, hay videos. Y además te vamos a volver a invitar. Con todo gusto. Para mí ha sido un honor. Cuando poder vengas estar de aquí. Open Door te agarramos. Con todo gusto. Para mí es un honor y la verdad es que solo puedo venir a Buenos Aires y me voy a encontrar con gente con ustedes. Claro, como muy ustedes. bien. Así que me he sentido muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. vos. Muchísimas Nos- gracias. Nos llevamos palabras nuevas y frases nuevas. Exactamente. Anotadas. Gracias. Anotadas. Gracias, muchas gracias. También yo. Bueno, Vamos a agradecer a Hernán, que es nuestro querido operador de la radio, y a la gente del chat, Lilibel, Sandra de Ecuador, Grace, Lourdes, Nancy, Luna, Cecilia, Paula de Tandil, Andrea de Córdoba, ¿sí? Silvia, Ana, Susana G. y nada más. Bueno, como siempre, Cerramos nos despedimos con cerrando con la oración de la serenidad. y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Sí. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Buena Suerte y semana, buena hasta el semana. miércoles. Quise quererte, te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón.